en esta mañana. Deciros, como sabéis, que en esta mañana, pues, el hermano que tenía que traer la palabra, pues por circunstancias de los tiempos que estamos pasando, no va a poder estar hoy aquí. Así que si no importa, espero que el Señor, pues también en esta mañana me pueda utilizar para poder llevar su palabra a todos vosotros, que sea de mucha bendición. Tenemos que orar por este tiempo, estos tiempos tan especiales que estamos viviendo todos, y en tantos hogares que nos informan de que lo que es el tema de este virus pues está entrando, y el que no lo tiene que estar confinado. Así que son tiempos muy especiales, tiempos donde, como decíamos en la entrada con otras hermanas, tenemos que tener nuestra vista más que nunca puesta, los ojos en el Señor, y confiar plenamente en Él. Lo cantábamos también, ¿no? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y efectivamente, ahí es donde solamente se puede encontrar, pues, nuestra certeza de que no hay absolutamente nada que podamos controlar, ninguno de nosotros, sino que todo está en las manos del Señor. Así que os animo a que le pidamos al Señor más que nunca eso. Señor, que mi mirada esté siempre puesta fija en ti, que dependa en todo momento siempre de ti, que no dependa nunca de mí. Que lo que leo en la palabra, en tu palabra, no se quede en teoría, sino que lo que leo en tu palabra, que me muestra claramente desde el principio hasta el final, que apunta a que tú eres el Dios Todopoderoso, sea realmente una realidad en mi vida, y que Cristo Jesús es mi Señor y mi Salvador. Así que ahí es donde está puesta cada una de nuestras miradas, incluso en tiempos difíciles como los que estamos pasando todos. Vamos, si os parece, a orar, y vamos a poner este tiempo delante del Señor, porque tenemos necesidad de que el Señor pues nos ayude, que sea misericordioso en este tiempo que vamos a tener de la predicación de la palabra, que su palabra, como decíamos antes, sea una palabra que sacie nuestra sed, una palabra que nos quite pues los agobios, nos quite las pesadas cargas que podemos tener encima, que la palabra de Dios en definitiva, como siempre nos hace todos los domingos cuando tenemos la oportunidad de predicarla, sea viva, sea una palabra eficaz, y que sea una palabra que con claridad podamos decir al final amén, y que estemos dispuestos, ¿no?, a ser obedientes a ella. Así que vamos a orar. Yo le pediría, Paco, ¿tú podrías hoy poner este tiempo delante del Señor? Sí, Padre, queremos mostrarte nuestra gratitud esta mañana, Señor, por el privilegio que tenemos de estar reunidos, Señor, escuchando tu palabra, Señor, podernos dirigir así a la alabanza, a la adoración, que solamente eres tú merecedor de ello, Padre. Gracias por todos los privilegios que tú nos das, Padre, por el cuidado y el que tienes de cada uno de nosotros. Y ahora en este momento queremos pedir por tu siervo, Señor, que propone que va a traer tu palabra, Señor, y una doble porción de tu Espíritu Santo, que tú lo utilices, Señor, y tu palabra está en nuestros corazones, Señor, y marques, Señor, aquellas cosas que son necesarias para nuestra convivencia diaria, para estar cada día más cerca de ti, Señor, y poder disfrutar de todo aquello que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Que la bendición esté sobre todos nosotros, Señor, y sobre tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Os invito a que vayamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, y vamos a leer Marcos capítulo 6 desde el versículo 14. Marcos capítulo 6 desde el versículo 14. Dice así la palabra del Señor.
Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que le pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Vamos a ponernos en un momento y vamos a imaginarnos que tenemos un gran interés de poder conocer a Felipe VI. No sé qué interés tenéis cada uno, pero el interés de poder conocer al rey. Y entonces, para poder conocerlo, pues uno va con las vías normales, ¿no? Por los caminos normales que puede conocer a cualquier persona. El primero es escribirle una carta, esperando de que esa carta, después de llegar a un secretario, a otro, termine en las manos del rey. Podemos intentar llamarle por teléfono, lo que pasa es que nos encontramos con el problema de decir, bueno, ¿cuál es el número de teléfono al que hay que llamar? No viene ninguna guía y si lo buscamos por internet tampoco te viene ningún teléfono que te diga, mira, este teléfono es el que puede hablar directamente con el rey, tampoco. Podemos incluso intentar acercarnos, porque sabemos en Madrid donde se encuentra el Palacio Real, y podemos intentar de acudir allí, nos ponemos con un cartel muy grande: quiero conocerte, a ver si así, de esa manera nos hacen caso, pero me temo que tampoco nos van a hacer mucho caso. Y si somos muy atrevidos, podemos hacer, como más de uno ha hecho en otros países, de intentar algún artilugio, como por ejemplo alguno que se montó en una especie de ultraligero, de ir sobrevolando hasta llegar y aterrizar en el jardín del Palacio Real, pero también me temo mucho que nos pasaría lo mismo que le pasó a esta persona, que terminaríamos arrestados. Qué complicado y qué pocas opciones tendríamos para poder intentar por nuestros medios de conocer hoy en día al rey, a Felipe. Pero hay una posibilidad. La única posibilidad quizás que podemos tener, la gran mayoría de los que nos encontramos hoy aquí, sería de que el propio rey estuviera dispuesto a querer tener una reunión con cualquiera de nosotros. Por la razón que sea, le llega el nombre de alguno de nosotros
y dice, oye, pues yo quiero tener una relación con fulanito de tal. Y entonces, partiendo del propio rey, que quiere conocernos, sale de su palacio y se presenta en persona, seguro, o bien en nuestra casa, o bien en nuestro trabajo, o en cualquier lugar, o nos llama delante de su presencia. ¿Hay alguna posibilidad? Nunca se pierde la posibilidad si uno tiene el interés de conocer al rey de España. Hermanos, ¿sabéis una cosa? La Biblia nos dice que esto es precisamente lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. Sin tener nosotros ningún tipo de capacidad para poder ir directamente en busca del Rey de Reyes, Él ha tomado la decisión de querer tener un encuentro personal con cada uno de nosotros. Nos dice que Dios quiere conocernos. La Biblia nos dice que Jesucristo es quien ha escogido para hacer la presentación. Él mismo, hecho hombre, viene a nuestro encuentro y no espera ni tan siquiera que seamos nosotros los que intentemos de localizarlo y pongamos los medios posibles para llegar delante de su presencia. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y creo que esto no es para ninguno de nosotros nada nuevo. Todos los que somos creyentes y nos encanta y vemos la necesidad de devorar literalmente la Biblia y de ver las maravillas que nos enseña y ver la voluntad de Dios para nosotros. Esto es lo que nos dice. Pero este hecho, si es cierto, de que el Rey de Reyes, Dios mismo, el Creador de cielo y tierra, quiere tener un encuentro con nosotros, si esto es cierto, esto nos va a afectar a todos de una u otra manera, tomando la decisión que queramos tomar, creyendo lo que la palabra está diciendo o no creyendo lo que la palabra dice, esto termina teniendo consecuencias y repercusiones muy serias en cada uno de las personas, en cada uno de los hombres a los que va dirigida precisamente este mensaje de parte de Dios. Mirad, hace algunos años hubo un periódico, no era de aquí español, era de fuera, que hizo un experimento bastante curioso. El experimento que hizo fue de ir un día de entre semana, en hora punta, y de colocar a una persona en la entrada de un metro, donde estaba la gente yendo a su trabajo, viniendo, uno de las zonas más céntricas de esta ciudad. ¿Y qué hacía esta persona? Esta persona sencillamente se ponía a repartir unos folletos a todos los que pasaban por allí, que os imagináis, eran cientos y cientos de personas que en ese momento transitaban aquella estación. ¿Y qué era lo que venía en ese folleto? En ese folleto sencillamente decía: devuelva usted este folleto al que se lo ha entregado y le damos 10 euros sin ningún tipo de compromiso. Yo no sé si este hombre traería o de los bolsillos bien preparados para toda la cantidad de dinero seguro que iba a repartir. ¿Sabéis cómo quedó el experimento? El experimento resulta que después de 3 horas de que estuvo esta persona repartiendo en la boca del metro, no sabemos cuántos cientos y cientos, miles de folletos que pudo estar en 3 horas, el experimento trajo como consecuencia que solamente hubo 11 personas que devolvieron el folleto, porque la gran mayoría cogía el folleto, ni lo leía, lo hacía una bola y lo tiraba a la basura. Os digo una cosa, yo no me acuerdo exactamente el año que este experimento se hizo, pero si a mí ese experimento me pilla aquí, en la boca del metro de Málaga, y me dan a mí el folleto, yo no hubiera sido seguro ninguna de las 11 personas que hubiera dado el folleto. Hubiera sido seguro de los que coge el folleto, uno más, y lo hubiera tirado a la papelera. No me hubiera ni tan siquiera a lo mejor dignado a leerlo y saber de qué iba. ¿Por qué? Porque uno, en la sociedad que estamos, yo creo que eso lo comprendemos todos, estamos realmente saturados de que
que intenten de engañarnos, de que nos den cosas con unos premios que luego cuando tú con toda la buena voluntad vas, te das cuenta que no. No, es que esto es para entrar en un concurso, no es que usted haya ganado el coche. No, esto es para que usted entre en el concurso del coche. Y entonces te das cuenta que me han tomado el pelo por completo. ¿Qué pasa con la palabra de Dios que viene, podríamos decir, con un premio, que viene con una bendición tan grande y tan inigualable y que también se reparte de una manera gratuita y que llega de una manera gratuita solamente por la misericordia, solamente por la gracia de Dios a cualquier persona? ¿Qué ocurre? Mucho me temo que ocurre algo muy parecido con lo que ha ocurrido con este experimento de este periódico. Escuchamos a lo mejor, pero no nos interesa. Y no nos interesa por distintas razones. En el texto que hemos leído hay una palabra que considero que es clave, que es la palabra decisión. Y qué importantes son las decisiones que cada uno de nosotros tomamos a lo largo de nuestra vida. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de haber tomado decisiones que luego nos damos cuenta que no eran convenientes y sin embargo la hemos tomado esa decisión? Lo mismo que cuántas veces recordamos y nuestra conciencia nos dice: ¿por qué no aprovechaste esa oportunidad? Cuando la palabra de Dios se presenta al hombre, el hombre tiene una oportunidad inigualable que viene de Dios para aprovechar el gran regalo, el inigualable regalo que viene de Él. Pero tienes que ser tú el que tomas la decisión. Por eso es importantísima y es clave la decisión que tomes en ese momento. En el Evangelio de Marcos, que es el texto que hemos estado leyendo, nos está hablando acerca de un personaje. Nos habla acerca del rey Herodes. Y este rey Herodes lo comparto esta mañana con vosotros porque seguro que ya había tenido a lo largo de su vida muchas decisiones que tomar. De hecho, tomó algunas decisiones que luego, sobre todo tenemos que acudir a los historiadores, nos damos cuenta que fueron decisiones que fueron nefastas para su vida. Pero en este texto nos viene un momento muy importante en el cual vamos a ver la decisión quizás más importante que un rey tiene que tomar en un momento de su vida. Y uno se pregunta, ante situaciones como esta, tan importantes, tan claves para la vida, ¿de qué dependen las decisiones que nosotros tomemos? ¿Puede depender acaso de nuestra propia conciencia? Porque Herodes, en el texto que tenemos delante, vamos a ver cómo su propia conciencia estuvo como si fuera un martillo pilón constantemente noche y día, machacando, diciendo: antes de tomar esta decisión, mira si es o no es voluntad de Dios. Finalmente Herodes tomó su decisión. Pero vamos a seguir viendo, porque hay un dicho que es cierto: las decisiones que tomamos vienen a determinar lo que somos. Las decisiones que tomamos vienen a determinar sencillamente lo que luego somos. Y muchas veces nuestra conciencia la tenemos como si fuese un auténtico fastidio. Yo no sé si os pasa a vosotros o no, pero ¿cuántas veces estamos diciendo: esto que tengo por delante me encanta, me encantaría disfrutar de esto que tengo ahora mismo delante de mis ojos, pero me parece que no es lo más adecuado para mí? No veas, qué pena, ese impedimento, ¿no? Parece como algo que la fiesta te la echa por tierra. La conciencia muchas veces nos parece una imposición
La conciencia nos parece muchas veces que es para cada uno de nosotros un fastidio, porque lo que nos hace es exigir hacer cosas que muchas veces incluso nos llegan a incomodar. Y yo no sé si vosotros veis reflejado o no en esto, pero cuántas veces nuestra propia conciencia hace que nos sintamos totalmente incómodos en lo que realmente estamos haciendo en ese momento, aunque estemos disfrutando. La conciencia, la mayoría de las veces, nos está dando la lata. La conciencia jamás se queda callada y muchas veces no nos deja en paz para vivir lo que nosotros estamos dispuestos a vivir o lo que nosotros realmente queremos. Dios nos da la conciencia para saber conocer lo que es bueno y lo que es malo. Por eso muchas veces cuando estamos haciendo determinadas cosas, Dios nos está hablando a nuestra propia conciencia de que lo que estamos haciendo no es lo correcto, aunque, como digo, estés disfrutando, te sientes a gusto con aquello que estás en ese momento llevando a cabo. ¿Por qué? ¿Por qué la conciencia y las decisiones que vayamos a tomar van a repercutir de una manera importante en nuestra vida, decisiva en nuestro futuro? Porque las decisiones que tomamos, como he dicho antes, determinan realmente lo que somos. La persona que tenemos aquí en este texto, que es Herodes, resulta que cuando este Herodes que aparece aquí no es el Herodes que nosotros conocemos, ese rey Herodes que se encargó de las matanzas de los niños, de los varones, en el nacimiento del Señor Jesús. Ese no es el mismo Herodes. Ese otro Herodes era Herodes el Grande, era el padre de este Herodes, que es Herodes Antipas. Este es su hijo, uno de sus hijos. Pues este Herodes, en el momento de esta narración de Marcos 6, es un hombre que llevaba probablemente un buen número de años casado con su mujer. Una mujer que era hija también de reyes, muy probablemente de un rey árabe, que no se encontraba tampoco muy lejos de la zona de donde ellos estaban viviendo. Pues este rey Herodes Antipas, un buen día, nos dice el texto, de que va a visitar a su hermano Felipe. Y va a visitar a Felipe, y lo mejor que le ocurre a este buen hombre es que más que ponerse contento por visitar después de mucho tiempo a su hermano Felipe, lo que hace es que se enamora locamente de la mujer de Felipe, de su cuñada. Se enamora tan perdidamente que le pide que se vaya con él, que lo deje todo y que se vaya con él para que sea su esposa. Esta mujer, que luego aparece aquí con el nombre de Herodías, le dice que sí. Y abandonan a Felipe y se marchan juntos a vivir. Resulta que el rey Herodes, con esto, ha tomado una decisión. Y la decisión que ha tomado el rey Herodes está clara o no. Para él, para nosotros sí que lo tenemos bastante claro, pero el rey Herodes, con esta actitud, está tomando una decisión que lo que hace es, en definitiva, estar rebelándose por completo a la voluntad de Dios. Eso no es voluntad de Dios. Pero el rey Herodes, el rey, ha tomado esa decisión. ¿Pensáis vosotros que con esta decisión que toma el rey Herodes, él era consciente o no era consciente de lo que hizo? Nosotros cuando vemos personas que toman decisiones que son una auténtica locura, decimos que el pecado está reinando tanto en estas personas que no ven la realidad y es normal que hayan tomado esta decisión. ¿Era consciente Herodes de esta decisión que había tomado? La contestación era sí. Fue consciente de que la decisión que estaba tomando estaba en contra de la voluntad de Dios. ¿Y sabéis por qué? Pues porque hay aquí, en este pasaje, otro personaje muy interesante que también aparece, que no es otro que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista
se convierte para Herodes Antipas en el auténtico martillo pilón en el que le está diciendo: serás todo el rey que te dé la gana, tendrás todo lo que quieras a tu alcance, pero quiero que sepas que lo que estás haciendo no es voluntad de Dios. Estás rebelándote contra Dios. Esto sobre Herodes repercute de una manera muy curiosa, porque dice la palabra que trastorna por completo a Herodes. Su vida se vuelve una vida totalmente turbada e inquieta, porque precisamente es consciente de que aquello que le gustaba y que estaba llevando a cabo no era voluntad de Dios. Pero, sin embargo, él había tomado esa decisión. Pero, por otro lado, dice la palabra que no estaba dispuesto a dejar de que Juan el Bautista, a pesar de todo lo que le decía, le siguiera hablando. Y escuchaba, dice, de noche y de día, escuchaba el mensaje de Juan. Y Juan no se andaba con chiquita. Ya sabéis que Juan, que nos lo dice también desde el principio de este libro de Marcos, habla un poco acerca de la personalidad de Juan el Bautista. Juan el Bautista no era precisamente una persona que estaba rodeada de muchos amigos, era más bien una persona solitaria. Pero con todo lo humilde que podía ser Juan el Bautista, había tenido la oportunidad de estar delante del rey, de Herodes, pero tenía Juan el Bautista un arma que era poderosa, y era la palabra de Dios. Y le daba igual la actitud que tomara el rey, por mucho rey que fuera, pero la palabra de Dios era muy clara, y Juan no se cortaba un pelo, y al mismo rey le decía noche y día que lo que estaba haciendo no era correcto a los ojos de Dios. Marcos nos dice que el rey Herodes se quedaba muy desconcertado. Mirad lo que dice el versículo 20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Es curioso la actitud del rey Herodes. Pero eso significa que la enseñanza de Juan no es que lo confundiera en sí, sino que su moralidad se veía perturbada. Las palabras de Juan lo complicaban su vida en gran manera. ¿Por qué? Porque Juan sacaba a la luz su rebelión en contra de Dios. El rey Herodes sabía que debía de dejar de cometer adulterio, pero no lo hacía. Le agradaba. Le era de su gusto lo que estaba haciendo. Esto nos hace también, o nos lleva una reflexión a cada uno de nosotros. Porque tal vez a cada uno de nosotros, en un momento determinado, nos ha tocado experimentar podríamos decir, un desasosiego similar al que estaba ocurriendo en la vida, en el corazón de Herodes. Cuando nos damos cuenta de que estoy viviendo una vida más bien enfocada para mí mismo. Y me da igual, aunque al enfocarme a mí mismo esté dando las espaldas a Dios. Me da igual. Tal vez, igual que le sucedía al rey Herodes, cuando escuchaba a Juan, uno es capaz de acercarse a la palabra, de ver cómo la palabra habla acerca de la santidad de Jesús, que nos encanta de seguir escuchando la palabra de Jesús porque es una música agradable, que me da paz, me tranquiliza, pero aún así, no estoy dispuesto a seguir lo que la palabra a mí me está diciendo. Es decir, estoy dispuesto a seguir jugando, si es necesario, como decimos, a doble baraja, a dos barajas. Escucho, me siento bien, pero finalmente hago lo que yo realmente deseo. El rey Herodes, dice el pasaje que estamos leyendo, que encarcela a Juan, pero no lo encarcela en el sentido de decir, te voy a encarcelar porque eres un martirio, de tal manera que te quito del medio. No,
Parece ser incluso que encarcela a Juan, en parte para protegerlo. ¿Para protegerlo de qué? ¿O protegerlo de quién? De Herodías. Porque Herodías sí que no perdonaba y no estaba dispuesto ni tan siquiera a escuchar lo que Juan el Bautista estaba diciendo. Ella tenía muy claro una cosa en mente: en el momento que te pillo, te mato. En el momento que pille la ocasión, te quito del medio. Pero es curioso, como digo, de estar viendo la decisión equivocada que toma Herodes. Sin embargo, no está dispuesto a dejar de oír la voz de Juan, que está trayendo el poder de la palabra de Dios. Pero hay una cosa en Herodes. Cuando uno se encuentra delante de la decisión definitiva y tiene que tomar la decisión, ahí ya está uno que no puede ni volver atrás, ni irse para un lado ni para otro. Tienes que tomar la decisión y punto. Ya no te puedes escabullir más. Y llegamos a el versículo quizás clave, donde por las circunstancias ya no cabe ningún otro tipo de situación, sino que Herodes tiene que tomar ya una decisión. Se tiene que decidir por lo que va a hacer. Es el versículo 21. Nos dice: pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Dice otros textos, que también me gusta mucho otra versión: por fin se presentó la oportunidad. Y efectivamente, por fin se presentó la oportunidad. Una oportunidad tanto para el rey Herodes como también para Herodías. Un momento en el que uno puede aprovechar esa oportunidad o puede desaprovecharla. Y nos preguntamos a la luz de este texto: ¿quién terminará aprovechando la oportunidad? ¿Quién terminará desaprovechando esa oportunidad que hay en sus vidas? Mirad, hay una cosa importantísima que también es clave, junto con lo que he dicho, la palabra clave, decisión. Las decisiones que tomemos determinarán lo que seamos, muy bien. Pero hay otra palabra clave que viene a encerrar lo que es el significado del Evangelio en sí. Desde este púlpito lo he escuchado muchas veces de muchos hermanos, la palabra arrepentimiento. Y aquí el término arrepentimiento tiene también un papel fundamental en la actitud de Herodes. La oportunidad que a Herodes se le presenta en el día de su cumpleaños, delante de los tribunos, delante de los comandantes de sus ejércitos, delante de las autoridades de Galilea, es la oportunidad sencillamente de arrepentirse de las decisiones equivocadas que ha estado tomando. Y ese arrepentimiento es el arrepentimiento que precisamente Juan el Bautista venía predicando. Y es el mensaje que le está diciendo a Herodes desde el principio: arrepiéntete. El mensaje del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Es necesario que nos arrepintamos de nuestra rebelión en contra de Dios. Es necesario que le aceptemos el rescate que Él mismo nos ha provisto por amor. Esa es la oportunidad que tiene delante y que nos narra a partir del versículo 21 el escritor del Evangelio de Marcos, la oportunidad que tiene Herodes. Pero ese día, que es un día de fiesta porque es su cumpleaños, aparece otro personaje más. Es un texto que hay personajes muy curiosos. Aparece un último personaje que también vamos a verlo. Aparece la figura de Salomé. ¿Y quién es Salomé? Salomé es la hija de Herodías, la hija de Felipe, por lo tanto es la sobrina de Herodes. Y dice el texto que le piden que baile y ella
lleva a cabo allí una danza en mitad de aquel festejo. Los que están allí festejando el cumpleaños están alegres, están muchos de ellos ya embriagados de vino, están súper contentos y después dice el texto que tras ver la danza se quedan entusiasmados, se quedan cautivos de Salomé, de esta muchacha. De tal manera que el versículo 22 viene la reacción cuando ve aquello del que era el cumpleaños suyo, del rey Herodes. ¿Y qué es lo que le dice? Pídeme lo que quieras y te lo daré. Eso es lo que le dijo el rey a la muchacha. Y además lo prometió, dice el texto, bajo juramento, delante de todos los que se encontraban en aquel banquete. Te daré cualquier cosa que me pidas, incluso aunque sea la mitad de mi reino. Es probable que cuando los invitados estaban allí con el rey, tan contentos, tan excitados por todo lo que estaba allí ocurriendo, y se levantara el rey y dijera este juramento, pues los demás se pusieran de pie y empezaran a aplaudirle y a reírle las gracias de lo que el rey se acababa de comprometer. Seguro. ¡Qué rey tan estupendo tenemos! Mira lo que está dispuesto a dar. Incluso hasta la mitad de su reino, si es necesario. Que le pida esta muchacha lo que quiera. Entonces, la jovencita, dice el texto, regresa donde va en busca de su madre, Herodías, habla con ella. Y recordad que os he dicho que este es el día donde Herodes tiene la oportunidad de tomar una decisión, pero también es el día donde Herodías tiene también la oportunidad de tomar una decisión. Y llega esa decisión y se la ponen prácticamente delante de Herodías. Y Herodías la aprovecha, al momento la aprovecha. Y le dice a la hija algo al oído, y la hija se acerca de nuevo al rey Herodes y le dice, versículo 24, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Ese es el deseo mío. ¿Os podéis imaginar el rey Herodes cuando escucha esto, lo que le tuvo que pasar por el cuerpo? Por muy alegre que estuviera, por muy contento, seguro que se le cortó todo al momento. Se descompuso. No se podía imaginar ni mucho menos aquello que le estaban diciendo. Y este es el momento crucial. Cuando recibe este mensaje de parte de Salomé, es el momento crucial de Herodes. Aquí ya no queda más tiempo de esconderse de nada. Es el momento de tomar la decisión. Es el momento de decir, Herodes, nos lo hemos pasado muy bien. Quizás me he pasado un poco y se me ha ocurrido decir, pídeme lo que quieras hasta la mitad de mi reino. Pero lo que me estás pidiendo, que es la muerte de Juan el Bautista, eso no es posible. Juan es un hombre justo. Juan trae el mensaje de Dios. Y aunque es verdad que toma decisiones erróneas, aunque es cierto de que lo que estoy haciendo me agrada y tal, me doy cuenta que no es lo correcto delante de Dios. Juan sencillamente está siendo instrumento en las manos de Dios y me está trayendo la voluntad de Dios para que yo cambie. No puedo matarlo. Esa sería una de las posturas que podía haber tomado Herodes. La otra opción es la que finalmente hizo. Seguir las risas. Seguir la fiesta que había en su cumpleaños. Y aunque eso le había roto por completo, Herodes llegó el momento en el que tomó una decisión donde se vio claro que más que ser temeroso de Dios, era mucho más temeroso de sus amigos, era mucho más temeroso de sus compañeros, era mucho más temeroso de sus familiares. En definitiva, era mucho más temeroso de los hombres que de Dios. Y esa fue la decisión que Herodes tomó. Y accedió. No quiero ya dedicarle más tiempo y que se me escapen los minutos que quedan para contar todo lo que ocurrió a continuación, versículos del 26
hasta el 28. Pero había también una cosa bastante clara con esta decisión que toma Herodes. Cuando Herodes toma esta decisión de abrazarse más a satisfacer lo que tiene a su alrededor más que a obedecer a Dios, eso trae unas terribles consecuencias también en la vida. Lo habíamos dicho al principio, las decisiones que tomamos determinan lo que realmente somos. ¿Cuántos de nosotros nos volveríamos otra vez a preguntar y a reflexionar acerca de este pasaje? ¿Cuántos de nosotros, en el lugar de Herodes, habríamos hecho exactamente lo mismo? Quizás el texto habla de mucha sangre, de muerte, y a lo mejor nosotros pensamos que en nuestro día a día no hace falta de que muera nadie. Pero ¿cuántas veces, sabiendo que no es voluntad lo que yo estoy haciendo a los ojos de Dios, soy más temeroso de lo que puedan decir mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis personas más cercanas? Aunque eso sea incómodo, antes que ser obedientes a Dios. Y consideramos que es algo muy importante de que podamos tener en nuestras vidas esa reflexión. Queremos, sabemos la oportunidad que Dios nos ha dado de acercarse a cada uno de nosotros, a traernos su palabra. ¿Os acordáis lo que os dije al principio? El Rey de Reyes, Dios, ha tomado la iniciativa y se acerca a nuestras vidas porque quiere tener un encuentro personal con cada uno de nosotros. Nosotros no somos capaces, ha sido Él. Y por medio de su Hijo Jesucristo tenemos la oportunidad de ser partícipes de una vida nueva, de una vida eterna que no tenemos capacidad por nosotros de conseguir. Nuestras decisiones son importantes, pero quería en esta mañana de que reflexionaros también en nuestra propia vida, porque caemos muchas veces en el grave error de condenar a Herodes por lo que hizo, que efectivamente fue algo condenable, pero no vemos que nosotros actuamos muchas veces de una manera similar. ¿De quién eres temeroso? ¿De Dios? ¿O quizás eres más bien temeroso de los que te rodean? Las decisiones que tomamos determinan lo que somos. Y por eso, para terminar, me gustaría de que de alguna manera nos preguntáramos y dijéramos, bueno, después de esta decisión que tomó, que ya hemos visto, que tomó Herodes, ¿qué es lo que le pasa a Herodes? ¿Qué más se sabe de Herodes? ¿Nos dice algo más la Biblia, los evangelios acerca de este rey, después de tomar esa decisión? Pues en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, Lucas 23, allí Lucas nos relata cómo Poncio Pilato, una vez que se entera de que Jesús pertenece al área que está controlada precisamente por Herodes, por este Herodes, lo envía con él, se lo quita del medio. Poncio Pilato tenía la oportunidad de interceder por Jesús para que no fuera a la muerte, pero viendo la presión tan grande que había en ese momento, decide, mira, qué cosa más buena he encontrado. ¿Qué resulta? ¿Que tú no, qué eres, de Galilea? Pues vete para allá. Allí está controlando Herodes y él se quita del medio. Se lava, como decimos, se lava literalmente las manos. De la reunión entre el rey Herodes y el Señor Jesús, que se ven cara a cara, vemos que no resulta nada bueno. No por lo que allí se dice, sino precisamente por todo lo contrario, por lo que allí no se llega a decir.
En Lucas capítulo 23, os leo solamente la parte final, ya por el tema del tiempo, pero en el capítulo 23, versículo 8 y versículo 9, dice Lucas: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Herodes tenía unas ganas tremendas de ver a Jesús. A ver si haces un milagrito, a ver, porque toda esta fama que te precede, a ver si es verdad o no, a ver si haces delante de mí aquí algún milagrito y aplaudimos y nos deleitamos todo de lo que... Pero por muchas preguntas que él hacía, dice que el Señor Jesús no contestó a ninguna de ellas. Como ven, cuando uno se niega una y otra vez a arrepentirse, como lo hizo previamente el rey Herodes, llega un momento en que ya no hay oportunidad de hacerlo. Y esto es algo que, aunque suene muy fuerte, no debemos tampoco de ocultarlo y debemos de dejarlo muy clarito cuando llevamos la palabra de Dios a personas que no le conocen. Hoy puede ser tu última oportunidad. Hoy puede ser el día en el que tienes que tomar una decisión definitiva para tu vida. Y acuérdate que conforme con la decisión que tomes, vas a terminar siendo así o de otra manera distinta. Es importante. Herodes tuvo muchas oportunidades, pero todas sus decisiones fueron erróneas porque las oportunidades las tomaba mirándose a sí mismo y no poniendo sus ojos en Dios. Y terminaba en rebeldía con Dios. Y le pasó una y le pasó bastantes oportunidades Dios le puso en su vida. Todas las desaprovechó. Mirad que pronto la aprovechó Herodías. Esa, la primera que cogió, la enganchó, para mal, pero la cogió. Herodes no. Ahora llega la oportunidad y Herodes, cuando él quiere, desea tener otra nueva oportunidad. El silencio de Jesús es lo más grande que podía haber en ese momento para Herodes. El silencio de Jesús, aunque Herodes así no lo vio, porque empezó a burlarse de él y le puso unas ropas, como dice luego el texto, muy bonitas, como si fuera otro rey y demás. Pero no hubo más oportunidades para el rey Herodes. Hermanos, no perdamos nuestras oportunidades. Nosotros tuvimos un día la decisión cuando Cristo vino a nuestras vidas y lo aceptamos en nuestros corazones. Y damos gracias a Dios porque nuestra vida ha cambiado y ha puesto sus promesas también en nosotros. Por eso es tan importante a la gente que no cree que le digamos: hoy puede ser el día en el que tomes una decisión importante para ti. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Arrepiéntete de todos tus pecados. Esa es la decisión del no creyente. Pero ojo, que también para el creyente hay decisiones importantes. ¿Con qué facilidad apartamos nuestra mirada del Señor y la ponemos sobre nosotros mismos, sobre nuestras propias necesidades? Y tomamos decisiones, siendo creyentes, que no son las correctas delante de Dios. Pidamos al Señor que nuestra mirada esté puesta siempre en Él. Démosle gracias al Señor porque sabemos que Él es fiel y verdadero y que es cumplidor de cada una de sus promesas. Hermano, con este texto le pedimos al Señor que nos bendiga enormemente. Efectivamente no queremos ser como Herodes, pero tristemente tomamos muchas veces decisiones como si fuésemos el mismo rey Herodes.
Que el Señor nos bendiga mucho. Y no cojamos la palabra del Señor y aunque nos suena bien y tiene mucha enseñanza, la tomemos como el que cogía los folletos en la entrada de aquel metro y no se creía ni tan siquiera lo que allí ponía y lo más fácil era tirarlo a la basura. Cree en el Señor. Sed obediente a su palabra. Esto a lo mejor nos trastorna bastante. Nos hace sentirnos incómodos en muchas ocasiones en nuestro día a día. Pero hermanos, busquemos su voluntad y no la nuestra. Que el Señor nos bendiga.